¿Qué se siente ser el, casi, de la historia? Estar a un solo voto de la gloria eterna. Hoy, te contaremos el drama silencioso de los dos hombres que casi fueron apóstoles. La historia de José y Matías y cómo se eligió al siguiente discípulo. Es una crónica épica sobre la elección divina, la tensión del destino y cómo el propósito de Dios se impone a la perfección humana. Esta es la verdad sobre cómo la fe navega en la incertidumbre y cómo la suerte puede ser un juramento escondido en las manos de Dios. Te contaré cómo, después del cataclismo de la crucifixión y el triunfo de la resurrección, la primera comunidad de creyentes se reunió en un aposento alto en Jerusalén. Eran unos 120, un remanente pequeño, pero ardiente, que esperaba el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Pero en el corazón de este grupo de gozo, existía un vacío, una herida abierta que debía ser sanada. El puesto de Judas Iscariote. Judas, el apóstol de la traición, había caído, consumido por la maldición silenciosa de la avaricia y la desesperación. Su destino final, el suicidio, había dejado una brecha no solo numérica, sino profética. Pedro, el líder recién restaurado, se levantó en medio de los hermanos para abordar esta crisis. Su intervención no era una simple reorganización administrativa, era un acto de obediencia a la palabra. Este es el hecho épico y desconocido que debemos entender. El nombramiento del sucesor de Judas no fue una idea humana, sino una necesidad bíblica. Pedro citó las Escrituras, invocando los salmos que hablaban de la caída del impío, que su cargo lo tome otro, Hechos capítulo 1 versículo 20, citando el Salmo 109 versículo 8. La vacante de Judas debía ser llenada para restaurar el número original de los 12 apóstoles, el número fundacional que representaba a las 12 tribus de Israel. Esta restauración era una conexión profética con Jesús ineludible, pues Jesús mismo había prometido a los 12: «Os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel». Mateo capítulo 19 versículo 28. Para que el propósito de Dios se cumpliera en la restauración de Israel, el número 12 debía estar completo. Así, se establecieron los criterios para el reemplazo. Y aquí es donde la historia de José, Barsabás y Matías comienza. El sustituto no podía ser cualquiera. El elegido debía haber sido testigo ocular de todo el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión. Debía ser, en esencia, un testigo vivo de la resurrección. Piensa en la exclusividad de este grupo. Solo aquellos que habían estado constantemente con Jesús durante sus 3 años de ministerio calificaban para esta misión. Este es un juramento escondido de la fe apostólica. No se trataba de elocuencia o habilidad, sino de testimonio y experiencia. De entre los 120 reunidos, solo 2 nombres cumplieron el riguroso criterio y fueron presentados al cuerpo de creyentes. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. La narración se detiene en este instante con una tensión palpable. José Barsabás, cuyo sobrenombre Justo, sugería una reputación de integridad y rectitud impecable. Y Matías, de quien la Biblia no nos da más detalles, lo que sugiere que su piedad era conocida por su servicio silencioso. Ambos, hombres de igual calibre, de intachable reputación, con el mismo conocimiento íntimo de Jesús. Eran, a los ojos humanos, perfectamente elegibles. El drama no estaba en la debilidad de los candidatos, sino en la elección de Dios. ¿A cuál de los dos, igualmente calificados y ungidos, escogería el Señor para recibir el favor de Dios de ser contado con los 12? La decisión era demasiado grande para la sabiduría humana. Requería una intervención directa del cielo para asegurar que el propósito de Dios se cumpliera. El destino del puesto de apóstol se encontraba en el aire, suspendido entre 2 hombres que habían entregado sus vidas a Jesús, y la comunidad se arrodilló para orar. La elección no era un concurso de popularidad, sino un clamor al Señor para que revelara su voluntad. La próxima parte revelará el momento de la oración y el método antiguo que la Iglesia usó para garantizar la intervención divina. El silencio que cayó sobre el aposento alto,
roto solo por el murmullo de las oraciones, era más tenso que el silencio de la tumba. Los 120, liderados por Pedro, enfrentaban una decisión que determinaría la estructura fundacional de la Iglesia. No se trataba de escoger al más dotado orador o al más carismático, sino al que Jesús mismo había escogido desde el principio para esa misión específica. La oración de los apóstoles y los discípulos fue el acto más puro de rendición que la Iglesia naciente pudo ofrecer. Ellos no oraron para que el Señor bendijera su elección, oraron para que el Señor revelara su elección. Este es el hecho épico y trascendental que la Biblia registra. Y oraron, y dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Hechos capítulo 1 versículos 24 al 25. La oración es una declaración de la soberanía total de Dios sobre las ambiciones humanas. Ellos reconocieron que solo el Señor, el que conoce los corazones, cardiognostes, podía ver el destino preordenado para cada hombre. El proceso de elección apostólica se detiene en este punto para un acto que hoy parece arcaico, pero que en ese tiempo era un juramento escondido de fe absoluta en la intervención divina: echar suertes. Después de la oración, el texto bíblico dice, y echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos capítulo 1 versículo 26. Este es el detalle desconocido y más impactante. Este fue el último uso registrado de las suertes en la Biblia para determinar la voluntad de Dios. Era un método antiguo, usado en el Antiguo Testamento, como el Urim y Tumim, bajo la convicción de que la suerte se echa en el regazo. Mas de Jehová es todo el juicio de ella. Proverbios capítulo 16 versículo 33. El momento fue decisivo. José, Barsabás y Matías se pusieron de pie, y la suerte, un pedazo de tablilla o piedra marcada, fue arrojada. Cuando el resultado se reveló, el destino se había inclinado hacia Matías. Y en ese instante, José Barsabás, el hombre de impecable rectitud, el justo, se convirtió en el casi apóstol. El drama de este momento es inmensurable. La línea que separó la gloria apostólica de la oscuridad del anonimato fue trazada por un simple trozo de madera o piedra. Ambos hombres tenían el mismo favor de Dios en su testimonio y su carácter, pero solo uno tenía el propósito de Dios para ocupar el número 12. Y mientras meditamos en el poder de esta elección y la delgada línea que separó a estos dos hombres, quiero pedirte que reflexiones sobre el significado de la intervención divina en las decisiones humanas. Si esta narración te está revelando que Dios usa métodos que parecen azarosos, la suerte, para cumplir su voluntad perfecta, si estás sintiendo el peso de su soberanía, es vital que este mensaje se extienda. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque solo aquí desenterramos estos hechos épicos y desconocidos que le dan una dimensión real y profunda a tu fe. Te mostramos la verdad profunda sobre el propósito de Dios, la soberanía y la conexión profética con Jesús en cada historia. Queremos que formes parte de la comunidad que toma en serio la palabra. Quédate hasta el final, porque la próxima página revelará la gran ironía de esta elección y el destino de José Barsabás, el justo que no fue escogido. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de profetas, reyes, misterios y la vida del Mesías. Matías fue contado. José Barsabás, con su nombre de virtud, regresó al anonimato del discipulado general. Su vida después de ese día se convirtió en la prueba de fuego de su fe. ¿Serviría a Jesús con el mismo fervor después de haber estado a un paso de la gloria? Los dos hombres que casi fueron apóstoles. La historia de José y Matías y cómo se eligió al siguiente discípulo avanza y explorar el destino del justo y la razón por la que Dios eligió la suerte. El resultado de la suerte, que cayó sobre Matías, tuvo un impacto instantáneo en la joven iglesia, sellando el número apostólico. Pero la verdadera prueba de fe se centró en José Barsabás, el justo. El hombre que había cumplido todos los requisitos, que era tan digno de la posición, regresó al cuerpo de los 120,
cargando con el destino de ser el casi apóstol. Su historia se convierte en el testimonio más poderoso de la obediencia al propósito de Dios, incluso cuando ese propósito no incluye el reconocimiento público. La gran ironía de esta elección radica en la manera en que se hizo. La Iglesia, actuando bajo la antigua ley y antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, recurrió a la suerte. Este es un hecho épico y desconocido. Después de que el Espíritu Santo descendió 50 días después, el método de echar suertes nunca más se usó en la Iglesia. La razón es profunda. El Espíritu Santo, el ayudador y guía, se convirtió en la voz directa y continua de Dios, como se ve en la elección de Pablo y Bernabé. La suerte, el método de la era de la ley, fue reemplazada por la guía directa de la gracia. La elección de Matías fue un acto de transición, el último eslabón entre la antigua y la nueva forma de discernir la voluntad de Dios. ¿Y qué del destino de José Barsabás? La Biblia, en un silencio reverente, no lo menciona de nuevo. Este silencio no es una maldición silenciosa de fracaso, sino un favor de Dios de honor. José no se convirtió en un renegado, no se fue amargado, ni intentó desacreditar a Matías. Su sobrenombre, justo, sugiere que su rectitud fue puesta a prueba y resistió. Él aceptó que su propósito de Dios no era ser el apóstol número 12, sino ser el ejemplo de la humildad para la iglesia primitiva. Él demostró que el verdadero servicio no está en el título, sino en la fidelidad, sin importar el papel. La vida de José Barsabás es una poderosa conexión profética con Jesús en su humildad. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se hizo siervo. José, siendo calificado para el apostolado, se humilló al anonimato del discipulado general. Su vida se convierte en el juramento escondido de que la renuncia a la ambición personal por la voluntad de Dios es el camino de la verdadera grandeza. Él continuó sirviendo al Señor y a la Iglesia, siendo un eslabón vital en la comunidad que esperaba a Pentecostés, un testimonio de que el ministerio se puede hacer con igual pasión desde la posición de la sombra que desde el centro del escenario. Matías, por su parte, asumió la carga del apostolado con humildad y celo. Su elección fue un acto de la intervención divina en las decisiones humanas que garantizó la integridad del cuerpo de los 12. Matías tenía una misión específica: ser el testigo de la resurrección. La tradición sugiere que su ministerio fue a tierras lejanas, quizás Etiopía, donde sirvió fielmente hasta el martirio. Su vida completa el número profético de los fundadores de la Iglesia, y su legado reside en su obediencia a un llamado que no fue por mérito superior, sino por la voluntad soberana de Dios. El drama de José y Matías es una lección eterna para el creyente moderno. El rechazo no es una descalificación. José Barsabás, al no ser elegido apóstol, no perdió su llamado como discípulo. Simplemente fue llamado a servir a Jesús de una manera diferente. Su historia nos enseña que el propósito de Dios para nuestras vidas no se limita al puesto más visible. La tensión de la elección se había disuelto, pero el verdadero poder de Dios aún estaba por revelarse, no en una elección humana, sino en un derramamiento divino. Los dos hombres que casi fueron apóstoles. La historia de José y Matías y cómo se eligió al siguiente discípulo. Ahora vamos a explorar la gran ironía de que otro apóstol fue elegido por una vía totalmente diferente. La culminación del proceso de elección apostólica con Matías cerró un capítulo y cumplió la exigencia profética de restaurar el número de 12. Pero la historia no podía terminar sin una profunda lección sobre la gracia y la soberanía de Dios, una lección que se manifestaría con la elección de otro apóstol, de una manera que eclipsaría completamente el método de la suerte. La elección de Matías fue crucial porque ocurrió antes de Pentecostés, en un momento en que la Iglesia aún operaba con métodos de la antigua dispensación. El juramento escondido de esa elección, basado en la suerte, fue una acción válida, aprobada y bendecida por el cielo. Sin embargo, la gran ironía y el hecho épico y desconocido que la Biblia no quiere que ignores es que, más tarde, el Señor eligió a otro apóstol de una manera que no requirió la votación, la suerte,
ni los requisitos humanos de haber caminado con Jesús desde el bautismo de Juan. ¿Este apóstol era Saulo de Tarso o Pablo? El llamado de Pablo, a través de una aparición gloriosa en el camino a Damasco, fue una elección directa y soberana de Jesús resucitado. Pablo nunca cumplió el requisito de haber sido testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús. De hecho, fue un perseguidor de la Iglesia. Sin embargo, Jesús lo llamó personalmente y lo constituyó apóstol a los gentiles. Esta es una conexión profética con Jesús que trasciende el método de la suerte y subraya el poder de la gracia. La maldición silenciosa de la ambición humana se rompe con el ejemplo de Pablo. Él fue elegido no por su rectitud previa, como José Barsabás, ni por su tiempo de servicio, como Matías, sino por la gracia radical. Este hecho nos enseña que el favor de Dios y el propósito de Dios no están limitados por las reglas que nosotros establecemos. Si la Iglesia de Jerusalén hubiera esperado al Espíritu Santo antes de elegir, ¿habrían elegido a Matías o habrían esperado la elección de Pablo? La Biblia no responde, pero nos da a entender que Matías cumplió un propósito de restauración numérica crucial, y Pablo cumplió un propósito de expansión radical. Ambos eran necesarios en el plan de Dios. El destino de José Barsabás, el casi apóstol, se vuelve aún más significativo a la luz de Pablo. José demostró que la fidelidad en la sombra es tan valiosa como el apostolado. Él fue el ejemplo vivo para todos los creyentes que sirven fielmente sin un título de honor. Su vida es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en la oficina a la que aspiramos, sino en la obediencia al rol que Dios nos asigna. No hay maldición silenciosa en no ser el elegido. Solo existe el gozo en ser el fiel. Este es un hecho épico para tu fe. Dios no solo interviene en nuestras decisiones, como al echar la suerte, sino que a veces sobrepasa completamente nuestras decisiones, como al elegir a Pablo. La historia de José y Matías es una lección de humildad para el liderazgo y un consuelo para el creyente común, asegurando que todos los que anduvieron con Jesús desde el principio tienen un lugar de honor, incluso si ese lugar no está en los 12. Estamos a un paso de la reflexión final. La historia de la elección de Matías y el rechazo de José nos deja una lección eterna sobre la renuncia y el verdadero significado del ministerio. Los dos hombres que casi fueron apóstoles. La historia de José y Matías y cómo se eligió al siguiente discípulo culmina con el mensaje sobre la aceptación del destino. El destino divergente de José, Barsabás y Matías, ambos igualmente dignos de la gloria apostólica, sella una verdad fundamental para el discipulado en todas las épocas. La elección no fue un juicio de valor sobre sus personas, sino un acto de la soberanía de Dios para cumplir un propósito de Dios mayor. Matías cumplió la necesidad numérica. José, el justo, cumplió la necesidad ética de la humildad. La narrativa de José Barsabás es, quizás, la más desafiante para el creyente moderno, obsesionado con la visibilidad y el éxito. Su experiencia nos enseña que el mayor favor de Dios puede ser la renuncia al título y la aceptación del servicio humilde. Él demostró que el verdadero juramento escondido de la fe es la obediencia al resultado, incluso cuando ese resultado te deja fuera del foco de atención. El hecho de que continuó sirviendo a la Iglesia, sin envidia ni amargura, es el testimonio más grande de su carácter y de la conexión profética con Jesús en su corazón, que había aprendido a tomar la toalla del servicio. La historia de los dos hombres que casi fueron apóstoles es una poderosa lección sobre la intervención divina en las decisiones humanas. Nos recuerda que, aunque oremos con fervor y establezcamos los mejores criterios, la última palabra y el veredicto final pertenecen al Señor. El azar de la suerte se convirtió en un instrumento de precisión en las manos de Dios, garantizando que el diseño fundacional de la Iglesia fuera perfecto antes de la efusión del Espíritu. La maldición silenciosa de la competencia y el resentimiento nunca tocó a José. Y en eso, él logró una victoria más grande que la de ser apóstol, la victoria de la paz interior. Este es un hecho épico y desconocido para la fe superficial. La grandeza de un hombre no se mide por el puesto al que llega, sino por el carácter que mantiene cuando no lo logra. José Barsabás, el casi apóstol, es el patrón de la fidelidad silenciosa,
un recordatorio de que cada papel es esencial en el cuerpo de Cristo. Matías predicó el Evangelio hasta los confines de la tierra, pero José sostuvo la base en Jerusalén con su testimonio de justicia. Ambos, a su manera, cumplieron el propósito de Dios. Amado amigo que has seguido esta profunda meditación, la historia de José y Matías te llama a reflexionar sobre tu ambición. ¿Aceptas tu rol en el cuerpo de Cristo, sea visible o invisible? ¿Tu favor de Dios te permite servir sin la necesidad de reconocimiento? Si esta narrativa te ha inspirado a la humildad y la fidelidad en el servicio, es el momento de honrar la palabra. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que sigamos explorando las profundidades de la Biblia. Ahora, te pido que interactúes con la comunidad. Deja tu comentario y tu testimonio en la descripción. ¿Qué te enseña la vida de José Barsabás sobre el rechazo o el anonimato? ¿Cómo te ayuda a entender que no ser elegido para un puesto visible no significa una maldición silenciosa en tu llamado? Y que esta verdad te guíe en tu caminar diario, dándote paz en cada circunstancia. El verdadero apóstol no es aquel a quien se le da el título, sino aquel cuya vida, escogida o no, refleja la perfecta voluntad de Dios. Tu rol es importante. Tu fidelidad lo es todo.